¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con los actores que nos hicieron reír durante tantos años? Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorcidas. Se você gosta desse tipo de verdade, se inscreva agora, porque este conteúdo no aparece en otro lugar. Hoy vamos a hablar de algo que muchos prefieren olvidar. Las muertes de los actores del Chavo del Ocho no fueron simples despedidas. Algunas fueron trágicas, otras llenas de dolor, y muchas rodeadas de misterios que nunca se contaron completamente. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin palabras. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Empecemos por el creador, el genio detrás de todo, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. El hombre que nos regaló risas durante décadas. Pero su final no fue el cuento de hadas que muchos imaginan. Roberto falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, a los 85 años. La causa oficial fue insuficiencia cardíaca, pero lo que no te cuentan es el sufrimiento silencioso que vivió en sus últimos años. Chespirito pasó los últimos meses de su vida alejado de las cámaras, débil, con problemas respiratorios severos y prácticamente recluido en su hogar. Sus últimos años estuvieron marcados por una batalla legal con Televisa por los derechos de sus programas. Imagina eso, el hombre que construyó un imperio de la comedia, peleando por lo que él mismo había creado. La relación con algunos de sus hijos también se volvió tensa, especialmente por cuestiones de herencia y control sobre su legado. Hubo rumores de que en sus últimos días, Roberto sufría episodios de confusión y que su estado de salud era mucho peor de lo que se informaba públicamente. Su esposa, Florinda Mesa, trató de mantener todo en privado, pero quienes lo visitaron contaron historias desgarradoras de un hombre que ya no era el mismo. Cuando finalmente murió, México entero se paralizó. Pero detrás de los homenajes y las lágrimas, había una familia fracturada, disputas legales sin resolver, y un legado que hasta el día de hoy genera controversias. ¿Fue realmente insuficiencia cardíaca lo que acabó con él? ¿O fue el peso de tantas batallas lo que finalmente rompió su corazón? Carlos Villagrán, Kiko. Ahora hablemos de alguien que todavía está vivo, pero cuya historia está llena de tragedias que casi lo destruyen. Carlos Villagrán, nuestro querido Kiko. Carlos no murió, pero su vida después del Chavo fue un infierno del que pocos hablan. En 1978, dejó el programa por diferencias con Chespirito y Televisa. Lo que siguió fue una guerra legal que duró décadas. Televisa lo persiguió legalmente por años, prohibiéndole usar el personaje de Kiko en varios países. Imagina dedicar tu vida a un personaje y que te lo arrebaten así. Pero lo peor no fue eso. En 2012, Carlos sufrió una de las tragedias más grandes que puede vivir un padre, la muerte de su hijo Carlos Villagrán Jr., que falleció en un accidente automovilístico a los 42 años. El dolor fue tan grande que Carlos cayó en una depresión profunda. Habló públicamente de cómo ese momento casi lo lleva a quitarse la vida. Luego, en 2020, perdió a su hermano menor por COVID-19. Y en medio de todo esto, ha tenido que lidiar con problemas de salud, incluyendo diabetes y problemas cardíacos que lo han llevado al hospital en múltiples ocasiones. Carlos Villagrán está vivo, sí, pero ha sobrevivido a tragedias que hubieran destruido a cualquiera. Y cada vez que lo vemos en entrevistas, puedes ver en sus ojos el peso de todo lo que ha vivido. Ramón Valdés, Don Ramón. Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, tuvo uno de los finales más tristes de todo el elenco. Y lo peor es que pudo haberse evitado. Ramón dejó el programa en 1979 por problemas económicos. Sentía que no le pagaban lo suficiente por todo lo que aportaba. Se fue buscando mejores oportunidades, pero la vida le tenía preparado algo muy diferente. En los años siguientes, Ramón intentó hacer carrera por su cuenta, pero nunca logró el mismo éxito. Regresó brevemente al programa en 1981, pero ya las cosas no eran iguales. La relación con Roberto Gómez Bolaños se había enfriado. Y aunque volvió, fue solo por necesidad económica. Lo que muy pocos saben es que Ramón Valdés murió prácticamente en la pobreza. El 9 de agosto de 1988, a los 64 años, falleció de cáncer de pulmón en la Ciudad de México. Pero la historia real es mucho más oscura. En sus últimos meses, Ramón estaba tan enfermo que no podía trabajar. No tenía seguro médico adecuado y dependía de la ayuda de amigos y familiares para pagar sus tratamientos. Hubo momentos en que ni siquiera tenía dinero para sus medicinas. El hombre que había hecho reír a millones moría en condiciones precarias, olvidado por la industria que tanto había enriquecido.
Algunos de sus compañeros del elenco trataron de ayudarlo, pero el orgullo de Ramón era grande y no aceptaba caridad fácilmente. Murió rodeado de su familia, pero con la amargura de saber que nunca recibió el reconocimiento económico que merecía. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas salieron a despedirlo. Pero la pregunta queda, ¿dónde estaban todos cuando él realmente los necesitaba? María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, es otro caso de alguien que aún vive pero que ha enfrentado tragedias devastadoras. En 1994, María Antonieta sufrió el golpe más duro de su vida, la muerte de su hijo Verónico Castro de las Nieves, quien falleció en un accidente. Tenía solo 22 años. María Antonieta nunca ha hablado en detalle sobre esta pérdida porque el dolor es demasiado grande. Pero quienes la conocen dicen que esa tragedia la cambió para siempre. Luego vino otra batalla, su guerra legal con Roberto Gómez Bolaños y con el resto del elenco. Las demandas, los pleitos por derechos de imagen, las acusaciones mutuas. María Antonieta quedó aislada de muchos de sus antiguos compañeros. La amistad que una vez existió se convirtió en resentimiento y litigios. En años recientes, María Antonieta ha tenido problemas de salud serios. Ha sido hospitalizada múltiples veces por problemas respiratorios y cardíacos. En 2020, durante la pandemia, hubo rumores de que había fallecido, pero ella misma tuvo que salir a desmentirlos. Hoy tiene más de 70 años y sigue trabajando, pero su vida ha estado marcada por pérdidas, batallas legales y un aislamiento que nunca debió existir. La niña que nos hizo reír con sus pecas pintadas carga con un dolor que muy pocos conocen. Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Rubén Aguirre, nuestro querido profesor Girafales, tuvo un final que muchos desconocen y que está lleno de detalles perturbadores. Rubén falleció el 17 de junio de 2016 en Puerto Vallarta, a los 82 años. La causa oficial fue complicaciones relacionadas con neumonía. Pero hay mucho más detrás de esta historia. En sus últimos años, Rubén vivía prácticamente recluido. Tenía problemas de movilidad severos debido a la diabetes que padecía desde hacía décadas. Había perdido la vista casi por completo. Sus hijos contaron después que en sus últimos meses, Rubén apenas podía reconocer a las personas a su alrededor. Pero lo que realmente marca su historia es el abandono que sintió. Rubén expresó en múltiples entrevistas antes de morir que se sentía olvidado por la industria del entretenimiento, que después de dar tanto, nadie se acordaba de él. Sus últimas apariciones públicas eran nostálgicas, pero también llenas de una tristeza profunda. Cuando fue hospitalizado por última vez, su estado era crítico. La neumonía había devastado sus pulmones ya debilitados. Su familia tomó la decisión de no prolongar su sufrimiento con medidas extremas. Murió rodeado de sus seres queridos, pero también con el sentimiento de que su legado no había sido valorado como debía. En su funeral, varios de sus compañeros del Chavo estuvieron ausentes. Las divisiones que se habían creado a lo largo de los años significaban que ni siquiera en la muerte podían reunirse todos juntos. Rubén Aguirre murió siendo una leyenda, pero sintiéndose como un hombre olvidado. Edgar Vivar, señor Barriga y Ñoño. Edgar Vivar es de los pocos que aún sigue con vida y relativamente activo, pero su historia también tiene capítulos oscuros. En 2011, Edgar sufrió un infarto que casi le cuesta la vida. Estaba en su casa cuando sintió el dolor en el pecho. Por suerte, recibió atención médica a tiempo, pero los doctores le dijeron que había estado a minutos de morir. Ese episodio lo obligó a cambiar completamente su estilo de vida. Años después, Edgar confesó en entrevistas que había caído en depresión profunda. El peso de ser recordado solo por dos personajes, las disputas con antiguos compañeros, y la sensación de que su carrera nunca despegó más allá del Chavo, lo llevaron a un lugar muy oscuro mentalmente. En 2020, durante la pandemia, Edgar perdió a varios amigos cercanos por COVID-19. Él mismo contrajo el virus y pasó semanas luchando contra la enfermedad. Hubo momentos en que su familia temió lo peor. Hoy Edgar sigue adelante, pero su vida ha estado marcada por sustos de salud y batallas emocionales que rara vez menciona en público. El hombre detrás de Señor Barriga y Ñoño ha tenido que ser mucho más fuerte de lo que sus personajes jamás sugirieron. Florinda Mesa, Doña Florinda. Florinda Mesa, quien fue esposa de Roberto Gómez Bolaños, vivió la pérdida más grande que alguien puede experimentar: ver morir al amor de su vida. La muerte de Chespirito en 2014 destrozó a Florinda.
Ella había sido su compañera durante décadas, su confidente, su colaboradora. Cuando él murió, una parte de ella murió también. En los meses siguientes, Florinda prácticamente desapareció de la vida pública. Cayó en una depresión severa de la que, según sus allegados, nunca se recuperó completamente. Pero la tragedia no terminó ahí. Después de la muerte de Roberto, Florinda tuvo que enfrentar una batalla legal brutal con los hijos de Chespirito por la herencia y los derechos de los programas. Las acusaciones volaron de ambos lados. Florinda fue acusada de haberse aprovechado de Roberto en sus últimos años. Los hijos alegaban que ella lo había alejado de ellos. En 2016, Florinda sufrió un infarto que casi le cuesta la vida. Estuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos dijeron que el estrés y la depresión habían debilitado su corazón al punto del colapso. Hoy Florinda vive sola, alejada de los medios, en una casa llena de recuerdos de Roberto. Ha dado pocas entrevistas, y en cada una de ellas se nota el peso del dolor que todavía carga. La mujer que interpretó a Doña Florinda con tanta fuerza y carácter, en la vida real quedó devastada por pérdidas que nunca superó. Angelines Fernández, Doña Clotilde, la bruja del 71. Angelines Fernández, la inolvidable bruja del 71, tuvo uno de los finales más tristes y solitarios de todo el elenco. Angelines falleció el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, a los 85 años, debido a un paro cardiorrespiratorio. Pero lo que realmente parte el corazón es cómo vivió sus últimos años. Angelines nunca tuvo hijos. Nunca se casó. Dedicó toda su vida al teatro y la televisión, pero cuando llegó a la vejez, se encontró completamente sola. Vivía en un pequeño departamento en condiciones muy humildes. La pensión que recibía apenas le alcanzaba para sobrevivir. En sus últimos años, Angelines sufría de demencia senil. Había días en que no reconocía a las pocas personas que la visitaban. Pasaba horas sola, confundida, asustada. Algunos vecinos contaron que a veces la escuchaban gritar en medio de la noche, llamando a personas que ya no existían. Cuando murió, casi nadie se enteró de inmediato. Su cuerpo fue encontrado horas después por una vecina que notó que no había salido en días. Su funeral fue pequeño, íntimo, muy diferente a los homenajes masivos que recibieron otros miembros del elenco. La bruja del 71, que siempre quiso encontrar el amor en la serie, murió sola en la vida real. Sin familia, sin grandes homenajes, prácticamente olvidada por una industria que se había beneficiado enormemente de su talento. Horacio Gómez Bolaños, Godínez. Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Chespirito y quien interpretó a Godínez, tuvo un final trágico que pocos conocen. Horacio falleció el 21 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México, a los 64 años. La causa oficial fue un infarto al miocardio. Pero la historia completa es mucho más oscura. Horacio siempre vivió a la sombra de su hermano Roberto. Aunque era talentoso, nunca alcanzó el mismo nivel de fama. Esto lo llevó a desarrollar problemas de alcoholismo que lo acompañaron durante décadas. Su adicción destruyó relaciones personales y oportunidades profesionales. En los años 90, Horacio estaba prácticamente retirado. Vivía de los ahorros que había logrado hacer durante los años del Chavo. Pero el dinero se estaba acabando, y con él, su salud mental. Cayó en depresión severa. Algunos amigos cercanos contaron que Horacio hablaba frecuentemente de sentirse inútil, de haber desperdiciado su talento. El día que murió, Horacio estaba solo en su casa. Sintió el dolor en el pecho pero no llamó a nadie. Cuando finalmente lo encontraron, ya era demasiado tarde. Los médicos dijeron que si hubiera pedido ayuda a tiempo, habría podido salvarse. Su funeral fue discreto. Roberto Gómez Bolaños estaba devastado por la muerte de su hermano, pero también cargaba con culpa. Muchos se preguntaron si Horacio hubiera podido tener una vida diferente si su hermano famoso lo hubiera apoyado más. Fue un final triste para alguien que también había dado mucho al programa. Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero. Raúl Padilla, conocido como Chato Padilla, quien interpretó a Jaimito el Cartero, tuvo un final que refleja la dura realidad de muchos actores de esa época. Raúl falleció el 3 de febrero de 1994 en Guadalajara, a los 72 años, debido a complicaciones de un cáncer de próstata que lo había estado consumiendo lentamente durante años. En sus últimos años, Raúl estaba prácticamente retirado. Vivía en Guadalajara, lejos de los reflectores y del mundo del espectáculo. Pocos sabían que estaba enfermo. Él prefirió mantener su enfermedad en privado,
lidiando con el dolor y los tratamientos sin hacer mucho ruido. Raúl nunca fue uno de los actores principales, y económicamente nunca tuvo grandes ganancias del programa. En sus últimos años dependía de la ayuda de su familia para cubrir gastos médicos. El tratamiento para el cáncer era costoso, y aunque recibía algo de pensión, no era suficiente. Murió rodeado de su familia en Guadalajara. Su funeral fue pequeño, asistieron principalmente familiares y amigos cercanos. Pocos de sus antiguos compañeros del Chavo pudieron asistir. Su muerte pasó casi desapercibida en los medios nacionales. Raúl Chato Padilla representa a muchos actores que dieron lo mejor de sí a un programa legendario, pero que nunca recibieron el reconocimiento económico ni mediático que merecían. Murió como vivió sus últimos años, en silencio, con dignidad, pero también en el olvido. Estas son las historias que nadie te cuenta. Las muertes, las tragedias, los sufrimientos detrás de las risas que marcaron nuestra infancia. El Chavo del Ocho nos dio alegría, pero sus actores vivieron realidades muy diferentes a las de sus personajes. Algunos murieron en pobreza, otros en soledad. Muchos enfrentaron batallas legales que destruyeron amistades de décadas. Varios cayeron en depresión profunda. Y todos, de una u otra forma, pagaron un precio muy alto por habernos hecho reír. Lo más triste es que muchos de ellos sintieron que su legado no fue valorado. Que después de dar tanto, la industria los olvidó. Que las sonrisas que provocaron no se tradujeron en el reconocimiento y el apoyo que merecían en sus momentos más difíciles. Pero su legado sigue vivo. Cada vez que vemos un episodio del Chavo, estamos honrando su memoria. Cada risa que provocan sus personajes es un testimonio de su talento. Y aunque sus finales fueron trágicos, su obra es inmortal. Ahora te pregunto a ti, ¿conocías estas historias? ¿Sabías lo que realmente pasó con los actores del Chavo del Ocho? Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame cuál de estas historias te impactó más. ¿Cuál de estos actores fue tu favorito? Y si conoces algún detalle que no mencioné, compártelo con todos nosotros. Y si este video te hizo reflexionar, si te hizo ver el Chavo del Ocho con otros ojos, si te hizo valorar el sacrificio de estos actores, entonces dame tu like. Ese like no es solo para mí. Es un homenaje a todos ellos. Es una forma de decir, gracias por las risas. Gracias por el legado. Nunca los olvidaremos. Suscríbete a este canal porque aquí contamos las historias que otros no se atreven a contar. Las verdades incómodas. Los secretos que fueron enterrados. Y si te gustó este contenido, compártelo con alguien que también haya crecido viendo el Chavo. Que también merezca conocer la verdad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, detrás de cada sonrisa, hay una historia. Detrás de cada personaje, hay un ser humano que vivió, sufrió, y dejó un legado que trasciende su propia vida. Hasta pronto.